onda? Bienvenidísimos aquí a Creciendo con Ara Rangel. Me encanta tenerlos aquí porque hoy les voy a decir una verdad que a muchos nos va a incomodar seguramente. Tenemos un ogro dentro de nosotros y luego lo dejamos salir. No sabemos específicamente por qué, para qué está saliendo. Y hay veces que lo logramos controlar, pero internamente traemos una revolución tremenda por algo que acaba de suceder, por algo que acabamos de escuchar, por una persona que acaba de estar con nosotros. Y ese ogro interno surge de nosotros. Cómo poder no tanto controlarlo, sino más bien entenderlo para abrazarlo. Hoy vamos a tocar este tema con Ivonnet Vega. Ella de nueva cuenta está aquí con nosotros y me encanta, psicóloga, pero la manera en la que nos hace ver y caer en cuenta de las cosas que nos pasan me fascina porque realmente lo cachamos mucho más rápido y hay momentos en los que, como el día de hoy, entenderemos que efectivamente todos llevamos un ogro dentro de nosotros y hay que saber abrazarlo. Con esta entrevista comenzamos. En el programa de hoy de Creciendo está como invitada Ivonnet Vega López, psicóloga, master speaker, podcaster y líder del Batallón de Invencibles, para hablarnos sobre cómo abrazar a tu ogro interior. Y de nueva cuenta, feliz de la vida de recibir a Ivonnet, que de verdad, bueno, mis respetos porque nos pone en orden, en línea, siempre con sus publicaciones, todo lo que nos hace recapacitar y reflexionar. Y ahora vamos a hablar acerca del logro interior. ¿Qué onda con el logro? Bienvenida, Ivonnet. Muy buenos días a toda la audiencia, muchísimas gracias, un placer estar aquí como siempre. La verdad, Gracias. este programa a mí me encanta porque lógicamente deja huella en las vidas de las personas y por Me supuesto encantas. hay transformación y eso es lo que queremos. Y bueno, pues hablando de logro, Todos tenemos un logro interior, cuéntanos eso, porque vemos que les decimos, no, todos, hombre, yo no me enojo. ya sé, yo creo que si pensamos en la película de Shrek, vamos a como para que la gente se dé una idea de por qué vamos a hablar de esto. Ajá. Recordando este personaje que es maravilloso, por supuesto, muy divertido, pero que al final del día nos deja una enseñanza muy importante dentro de esta caricatura en donde vemos a un ogro que finalmente pues pareciera, lógico, que asusta a la gente, que tiene muy mal carácter y que lógicamente pareciera que ha vivido una vida bastante dura y por lo cual él resulta ser como es, pero la realidad es que todos, yo creo que tenemos expectativas en la vida que no se cumplen, tenemos vivencias y experiencias que van generando que nuestras emociones lógicamente vayan siendo como una experiencia de vida en donde nos va marcando y por supuesto nos vamos como que poniendo caretas precisamente Uh-huh. para no enfrentarnos nuevamente a esas situaciones. Es decir, la vulnerabilidad tiene mucho que ver aquí en el logro interior Claro. y creo que muchas personas hoy por hoy generamos esas máscaras en nuestras vidas y desgraciadamente no sabemos ni el origen de ellas, porque ni siquiera nos ponemos a pensar, solamente decimos, pues así soy y qué, que me aguanten como soy y ya ni me importa. Y lógicamente, pues sabemos, obviamente, que todos estos ogros interiores que tenemos, pues los percibimos y lógicamente, pues nos lastiman, pero Claro. también nos coartan para relacionarnos con los demás y esto es como que cosas muy difíciles de procesar y Uh-huh. aprender a entender que tenemos un claroscuro en nuestras vidas, que somos luz, pero también oscuridad, eso es lo que nos lleva luego a no poder abrazar ese ogro interior porque lo identificamos con algo negativo. Exactamente. Oye, Bonet, y una pregunta, esto del logro, entonces por lo que mencionas es porque hay ciertas expectativas que no se cumplieron, pero ¿qué pasa si nacemos o se va creando el logro en nosotros? ¿Sí tenemos nosotros ese logro interior desde nuestro nacimiento o a lo largo de estas experiencias fallidas, poniéndolo entrecomillado, resulta que vamos creando este tipo de emociones y de inseguridades probablemente que nos generan poder tener al logro interior? Claro, fíjate que nosotros nacemos con ciertas personalidades, con ciertas características, pero sí es evidente que el ambiente, las experiencias que vivimos van creando en nosotros barreras, Uh-huh. personajes, máscaras, armaduras, que nos vamos poniendo a lo largo del camino precisamente para no estar
expuestos o vulnerables a ciertas circunstancias que lógicamente nos hacen tener miedo, Claro. porque no nacemos enojados, eso es obvio, pero hay circunstancias que nos hacen o emociones que nos permiten sentirnos molestos. No sabemos expresar las emociones. Aún en el siglo XX nos es muy complicado por los protocolos para relacionarnos con los demás, ¿verdad? Poder mostrar nuestras emociones tal cual son, porque nos etiquetan, porque nos marginan, porque nos quitan del camino, si tú quieres llamarlo así. Pero sí, efectivamente, a lo largo de nuestra vida vamos generando esas barreras, construyendo esos muros que lógicamente no nos permiten expresarnos y pues obviamente eso nos molesta y a veces Claro. no lo podemos controlar y pues lo sacamos. Exactamente. ¿Qué nos sugeriría si ya encontramos que efectivamente ese ogro no nada más empezó a crecer o empezó a nacer en nosotros, sino que ya no está tan guardadito como creyéramos que es, sino ya lo Claro, estamos exteriorizando a cada ratito? Y esto habla justo de la falta de conocimiento de nuestras emociones y sobre todo la forma de gestionarlas. claro, Es evidente que, bueno, desde chiquitos empezamos a tener emociones y es la responsabilidad de los adultos a lo mejor que estén a nuestro alrededor, que nos vayan informando, nos vayan haciendo saber qué onda con esas emociones, pero también habemos adultos que crecimos sin esa información y llegamos adultos y decimos, ¿y qué onda con este ogro? Me está saliendo a cada rato y el ogro nomás no me está dejando convivir y es más cómodo decir, pues mira, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? En lugar ¿para de qué me hacer un invitas? trabajo interno, ¿qué hacemos, Ya sé. Ivonne? Primero hay que saber aprender a gestionar las emociones desde los adultos, ¿verdad? Precisamente por lo que tú me estás mencionando. A veces no sabemos hacerlo y así como nos educaron, pues así educamos a nuestros hijos, haciendo unos pequeños cambios, pero en realidad no son tantos, ¿no? Yo creo que lo primero hay que entender es que en este mundo donde estamos desarrollándonos, pues precisamente va a haber rechazo social, va a haber etiquetas, va a haber momentos de vulnerabilidad, va a haber creencias negativas, creencias limitantes y un sinfín de situaciones que vamos a tener y que lógicamente no tenemos las herramientas precisamente para poder enfrentarlas y que este ogro no se vaya formando. Sin embargo, al no saber gestionar las emociones desde un principio, ni siquiera entenderlas, si no entiendo las mías, pues no entiendo la de los niños, ¿no? Porque Claro. generalmente, pues cuando los niños expresan sus emociones, que lo hacen de manera muy abierta y muy natural, pues nosotros los como que los vamos, ay, es un berrinche, ay, no, esto no tiene que hacerlo en este momento, y como que los vamos moldeando de tal manera en donde les negamos la expresión de esas emociones. Entonces, yo creo que lo más importante será poderle dar esas herramientas, primero aprender a gestionarla como padres, los que tengan hijos, y los que no tengan hijos también tendrán sobrinos o niños que estén o gente con la que se relacionen, aprender a gestionar esas emociones y entender que las emociones nos sirven para poder expresar lo que sentimos en cada momento que estamos viviendo y que no es malo sentirlas, pero sí hay que aprender a conectarlas porque a veces no las conectamos en el momento adecuado, o no las suprimimos, las reprimimos o las proyectamos en los demás. Los demás tienen la culpa, no soy yo, ¿no? Y entonces ahí donde nos negamos a vivir esas emociones, no sabemos cómo se sienten o si sabemos, nos da miedo sentirlas y corremos para el otro lado en vez de confrontarlas o de enfrentarlas, de trabajarlas. Y obviamente al tener esa experiencia, pues yo voy a poder lógicamente darle las herramientas a mis hijos o a mis sobrinos o con quien yo esté. Es bien importante poder expresar una emoción y que la otra persona que está relacionándose contigo sepa, obviamente, cómo te sientes en una situación adversa, una situación fea, en una situación que no le gusta o algo que le comentaste le haya lastimado. Bueno, es importantísimo porque entonces dejamos que ese ogro interior crezca. Es decir, el ogro no es malo, la palabra ogro parece que ay, es el monstruo maldito que hay dentro de ti, pero en realidad no es así. El ogro es aquella persona que ha acumulado todas estas emociones negativas, si se puede llamar de esa manera, y que tiene una visión del mundo tan tergiversada que lógicamente pues no sabe expresarse
y como lo digo, se entierra en su pantano y de ahí para sacarlo es un relajo. Pero eso es principalmente lo que tendríamos que hacer. Exacto. Esa forma que nos acabas de explicar y demás es realmente lo que figuraría el abrazo a nuestro ogro interior. ¿Cómo Claro, poder vivir con un ogro? Porque al final del día, digo, quienes llegamos a hacer ese cambio, está padrísimo, pero claro. también habemos muchos tercos en donde Ya preferimos sé. seguir bajo la línea ya conocida y si soy el ogro, pues ahora que se aguante el de enfrente. ¿Qué pasa Oh, si el de enfrente está viviendo con un ogro que ya no ok. quedó tan interiorizado, realmente lo está exponiendo a cada rato? ¿Qué hacer cuando ya somos adultos, que en teoría deberíamos estar siendo responsables, pero que pues no creo que sea la única, Ivonne, que me he topado muchos ogros por la vida? Oh, por supuesto. De hecho, yo creo que la gran mayoría de los seres humanos hoy está enojado, no con la vida, consigo mismo por no poder expresarse en la vida. Y esa es una realidad. Entonces, si yo vivo con una persona que está en esta situación, primero tengo que ser empático. Yo no estoy en los zapatos del otro, viviendo las circunstancias o teniendo la visión que esta persona tiene. Entonces, la empatía nos ayuda a entender que aunque no puedo vivir de la misma manera, quizás pudiera comprender un poco desde su punto de vista cómo ve las cosas. Segundo, y bien importante, entender que esa persona está viviendo emociones como rechazo, baja autoestima, esta construcción de su armadura donde no le deja ser, que eso es horrible, el que hoy en la humanidad no podamos ser lo que somos, porque el otro se enoja, porque el otro le molesta, porque el otro no tiene nuestras ideas, pues lógicamente esto hace que esa persona se aísle y lógicamente aislarse significa no poder expresar porque nada más estoy conmigo, yo conmigo mismo y lógicamente, pues esto va acrecentando. Entonces, tenemos que tomar esas partes. También la aceptación. La empatía no solo significa ver desde la visión del otro, sino es entender que hay una diversidad de seres humanos que tienen que compartir conmigo el mismo escenario y que lógicamente si yo le doy la apertura y la pauta para que esta persona pueda expresarse de manera no digo adecuada o inadecuada, expresarse, y yo no me tome a personal, ahí por ahí les encargo que lean los 4 acuerdos, es un libro muy bueno. No tomen Buenísimo. a personal nada de lo que está pasando cuando tú estás conviviendo con un ogro, y lógicamente darle ese espacio para que este ogro hermoso o hermosa que pueda estar compartiendo conmigo tenga el espacio para poder decirme lo que siente, lo que piensa y entonces, desde ahí conectar, hacer una sinergia en un mundo en donde lo vemos distinto y que al final del día no son las mismas historias las que están en esa plática, ¿no? Y obviamente, pues entender que esta persona tendrá que pasar por esas fases, primero de sentirse comprendido, amado o amada, respetado, y lógicamente eso va a empezar a romper estas cadenas Claro. ha ido formando con el tiempo. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero un ogro siempre ha gritado en su interior su validación, su aceptación, su necesidad de afecto. Y estos ogros o ogras, les cuento, son las personas más frágiles del planeta, son las personas más sensibles. Precisamente esa sensibilidad les hace que se retraigan, que se pongan esa armadura y lógicamente no les permita comunicarse. Entonces, estamos tratando no con lo que veo en la envoltura, sino con la realidad de una persona tan sensible que yo necesito generar estrategias para comunicarme con esa persona, para que se sienta a gusto, pero sobre todo, y lo más importante, que sienta un acompañamiento, una aceptación real y que esa persona, lógicamente, pueda abrir esa armadura y Claro. que algún día, pues diga, ya no me gusta ser como soy, ese ogro no soy yo y prefiero trabajarlo y convertirme en el príncipe azul o la princesa del castillo que quiero ser. Exactamente, Bonet. Y yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que aunado a esta empatía que mencionas, o va justo dentro de la empatía, pero enfatizar el aceptar
que los tiempos de los procesos de todos es distinto. Habemos Totalmente. desesperados que a lo mejor vemos un avance personal porque cachamos cierta idea, porque vimos o estamos en estudio de algo en particular, o la misma vida nos ha hecho enfrentarnos a situaciones que nos hacen que nos caiga el clic y el 20 lo más rápido, o caemos hasta el fondo y esa misma situación nos eleva y de repente volteamos y decimos, pues órale, apúrate porque ya ando yo en esto y tú cómo vas, y en lugar de haber una empatía genuina, de decir todo lo que acabas de mencionar, creo que con ese pequeño tornillo suelto dentro de Ya la sé. empatía, podemos llegar a hacer que ese ogro, si ya se estaba medio empezando a abrir, ¡pum!, se Se contraiga. vuelve a retraer. Efectivamente, yo creo que vivimos en una actualidad, aparte de que es express, que todo lo queremos rápido, queremos que el otro sea como yo quiero que sea. Incluso hasta le doy consejos, porque lo que veo en él o en ella no me parece, pero cuando eso sucede, yo siempre les digo a las personas con las que nos relacionamos son nuestros maestros de vida y no son nuestra arcilla para moldear. A quien tenemos que moldear es a nosotros mismos, lógico, y las personas que están ahí, si me molesta su actitud, pues obviamente es algo que tengo que trabajar en mí y no en el otro. Yo creo que dejar libre a la otra persona le permite, como te digo, expresarse, pero también autoaceptarse, porque este proceso de autoaceptación no es fácil. Nacimos con el cassette en blanco, pero nos fueron programando con ciertas circunstancias sociales, creencias limitantes, ideas que hoy no me permiten ser lo que soy, porque si soy lo que soy, me critican, no me tratan bien, no me aceptan. Y creo que la vida hoy se ha fragmentado de tal manera que lejos de tener una unidad social, estamos como que en subgrupos. Entonces, estas personas, ogras y ogros, que bien podemos ser nosotros mismos, es importante practicar la verdadera empatía, como lo dices tú, pero sobre todo el amor genuino hacia los seres humanos. Finalmente, el proceso de ser nosotros no es tan fácil y el proceso de transformarnos tampoco lo es. Hay personas que lo hacen de manera rápida, se hacen conscientes rápidamente, hay otras que no. Yo creo que el amor es una emoción, hablando de ellas, que puede romper barreras, que Claro. puede mover montañas y que finalmente puede crear las relaciones que necesitamos tener. Esa persona que es un ogro o una ogra hoy, simple y llanamente trata, en la medida de lo posible, de expresar los sentimientos que tiene, las carencias, y que al final del día nosotros no venimos a cubrirlas, pero sí por lo menos a tener un escenario en donde podamos escucharlos, en donde podamos mostrarles que existe la esperanza, el amor, la paz y la armonía para poder crear en nosotros mismos la esencia real de lo que somos. Entonces, finalmente, yo creo que lo más importante en nuestra sociedad hoy en día es amar a todas estas personas que están alrededor de nosotros, pero también aprender de ellas y Claro. transformarnos nosotros. El cambio no viene de ellos, el cambio viene de nosotros y ese cambio que generemos va a ser ese cambio en los demás, por obvias razones. Si hoy existen ogros en la vida, es porque todos tenemos un ego muy inflado, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues no les permitimos a los demás ser. Y si tú o yo somos ogras, bueno, si lo podemos identificar y aprender de los demás y poder entender que el mundo sí es hostil, sí es peligroso, pero al final del día yo tengo el potencial para vencer esa hostilidad y ese dolor que existe en el mundo, créanme que van a abrazar ese ogro interior, porque también el enojo es una emoción que nos sirve para también salir hacia arriba, hacia la superficie. Así es que Exacto. amarnos es aceptarnos y lógicamente pues todos estos ogros son bonitos y bonitas, solamente es cuestión de verlas con otro punto de vista. Me encanta. ¿Habrá algún momento, Ivonne, ya para cerrar la entrevista, para darnos ese tip? Si ya reconocimos que tenemos ese bendito ogro dentro de nosotros y lo estamos trabajando y demás, ¿es para totalmente erradicarlo de nosotros o ese ogro nos podría servir para algo en particular ya habiendo trabajado las emociones? Claro que no, fíjate que sí lo tenemos que tener.
Acuérdense que les dije al principio, todos tenemos luz y todos tenemos oscuridad, pero a veces esa oscuridad es como un impulso hacia las cuestiones que vivimos. A veces enojarnos nos sirve porque nos da ese poder, ese empuje de salir adelante. No podemos satanizar nuestras emociones. Nuestras emociones nos sirven a todos para expresarnos, para motivarnos, para crecer, para aprender, para experimentar. Entonces, el enojo tiene dos facetas, la oscura y la clara. Si yo lo veo por lo oscuro, pues obviamente me voy a ir hacia abajo, voy a, como dices tú, a ser introspectivo, introvertido, y no voy a permitir que el mundo pase, y acuérdense que somos seres sociales. Pero si lo ocupo para salir adelante, para darme poder, para darme fuerza, para darme coraje, lógicamente ese ogro me va a ayudar a poder conquistar todas esas cosas que hoy me dan miedo. Así es que ser ogro no es ser malo, ser ogro no es ser una persona a la que no puedan tratar, ser ogro es una persona que ha estado con esas experiencias, con estos dolores internos que no los ha gestionado, pero que si los transforma, son una fuente de poder para crecer, para crear y para poder lograr todo lo que se quiere en la vida. Me encanta, Ivonnet. De verdad que como siempre nos dejas reflexionando y nos das como esos sacudidones para saber hacia Ándale. dónde movernos, cachetadones de decir, a ver, sí está bien no sentirse bien, traer ese ogro dentro, qué bueno que está ahí, pero pues no permanecer bajo esa misma línea de estar como ogro durante todo el tiempo con todo mundo. Ivonnet, para poder tener alguna cita contigo, sesión virtual, cuéntanos dónde te encontramos. Fíjate que estoy en todas mis redes sociales, que es todas las existentes, muchachos, así que aquí no hay excusas. Ivonnet Vega López, y bueno, pues ahí están los links que llevan también a mi WhatsApp, al Instagram, donde se pueden comunicar conmigo y en donde podemos crear, por supuesto, personas invencibles, ogros y ogras invencibles y no invisibles. Me encanta, de verdad, como siempre, muchísimas gracias, Ivonnet. Ya te estaremos invitando después porque siempre hay mucho tema que platicar contigo y la manera en la que abordas cada uno de ellos nos llega como debe de llegar, directo y sin filtros. Me encanta. Un besotote a la distancia, mi querida Ivonnet. Gracias, un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta la siguiente será. Muchísimas gracias. Nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Lo que no sabías sobre el por qué nos ponemos barreras emocionales y la importancia de saber quitarlas. 1. Las barreras emocionales se desarrollan como un mecanismo de defensa para protegernos de experiencias negativas como el rechazo, la traición o la crítica. Los eventos dolorosos previos como relaciones fallidas, abuso o abandono pueden generar desconfianza hacia los demás y la necesidad de protegerse. 2. Las personas que dudan de su propio valor pueden construir barreras para evitar exponer vulnerabilidades o sentirse juzgada. En algunos entornos, mostrar emociones puede percibirse como una debilidad, lo que lleva a las personas a reprimirlas y levantar barreras. 3. Las barreras emocionales pueden dar una falsa sensación de control sobre las interacciones y relaciones, evitando situaciones impredecibles o incómodas. 4. Al derribar barreras emocionales se fomenta la conexión genuina con los demás basada en la confianza y la empatía. Además, enfrentar emociones difíciles permite el autoconocimiento y la superación de miedos que limitan nuestro desarrollo. 5. Vivir sin barreras emocionales permite expresar quiénes somos realmente, fortaleciendo nuestra identidad y sentido de propósito. Así que abraza a tu ogro interior y permítele salir de su pantano. El mundo que encontrará afuera será mucho mejor. Bueno, al menos ya nos dijeron que no está tan mal tener al ogro dentro de nosotros, pero de eso a que salga o que lo permitamos hacer lo que quiera, ahí está un poquito el trabajo que debemos hacer internamente para poder abrazarlo. Gracias, mi querida Ivonnet, como siempre. Y para todos nosotros, gran tarea de abrazar al ogro que sabemos que está con nosotros, que forma parte de nosotros y sobre todo, pues si somos papás, mamás, tíos, en fin, que tengamos esos pequeñitos cercanos a nosotros y que están empezando a entenderse, empezando a gestionar sus emociones, es el momento ideal para que les hagamos ver que no está mal enojarse siempre y cuando haya justo ese momento de interiorizar, de pensar qué está pasando, el por qué nos estamos enojando y no actuar por impulso.
sino más bien darnos esa oportunidad de conocernos. Espero que el día de hoy te haya gustado el programa igual que a mí. Nos vemos en todos los capítulos ahí que puedas ver en Creciendo con Ana Rangel en YouTube y la próxima semana aquí te espero con más.